Samuel tenía 14 años y la costumbre peculiar de visitar tiendas de antigüedades. Para él, esos lugares eran portales a historias que se habían quedado atrapadas en objetos olvidados por el tiempo. Una tarde lluviosa, entró en una tienda que nunca había visto antes. Era pequeña, oscura y olía a madera vieja y polvo. Un hombre anciano con gafas gruesas estaba detrás del mostrador leyendo un libro. Samuel paseaba entre los estantes abarrotados hasta que algo llamó su atención. Era un espejo antiguo, de marco dorado y trabajados relieves. Samuel se inclinó para examinarlo más de cerca. En su superficie apenas se veía su reflejo debido al opaco del vidrio, pero algo le atraía. Sin saber por qué, sintió una necesidad inexplicable de llevárselo. «Es un espejo especial», dijo el anciano sin mirar hacia arriba. «Ha estado aquí mucho tiempo esperando a quien lo necesite». «¿Cuánto cuesta?», preguntó Samuels. «Te lo puedo dejar barato», respondió el hombre con una sonrisa enigmática. «Pero recuerda, los objetos antiguos suelen cargar sus propias historias». Samuel regresó a casa con el espejo esa misma tarde. Lo colocó en un rincón de su habitación, justo sobre una mesita de madera que había estado vacía hasta entonces. Cuando lo limpió para quitarle la suciedad acumulada, el cristal comenzó a brillar con una claridad peculiar. Miró su reflejo mientras su madre lo llamaba para la cena. Todo parecía normal, pero las cosas comenzaron a cambiar después de unos días. Primero fue algo insignificante. Al despertarse una mañana, notó que en el reflejo del espejo había un objeto extraño que no existía en su habitación, una pequeña caja de madera tallada, colocada justo al lado de su cama. Samuel miró a su alrededor, pero la caja no estaba allí. Pensó que quizás lo había imaginado, pero al día siguiente volvió a ver cosas que no correspondían con la realidad de su habitación. Un libro con letras extrañas apareció en la estantería reflejada, aunque no estaba en la suya. Luego fueron flores marchitas que él nunca había tenido. Intrigado y algo inquieto, empezaba a obsesionarse con el espejo. Durante el día, pasaba ratos largos mirándolo, esperando que algo nuevo apareciera. Era como si el reflejo mostrase otra versión de su habitación, algo que no debería existir, pero que claramente estaba ahí. Sin embargo, lo peor llegó por la noche. Una de esas noches, Samuel tuvo problemas para dormir. Se giraba en la cama cada pocos minutos hasta que, en un momento dado, su mirada se posó sobre el espejo. En la oscuridad, la débil luz de la luna se reflejaba en el cristal, pero algo era diferente. Su reflejo se estaba moviendo, aunque él seguía completamente inmóvil. El corazón le golpeó en el pecho. Samuel se sentó lentamente, incapaz de apartar la vista. En el espejo, su reflejo se levantó de la cama y dio unos pasos hacia la puerta de la habitación. Cuando Samuel intentó seguir ese movimiento, se dio cuenta de que él no podía moverse del todo igual. Era como si estuviese viendo a otra versión de sí mismo, separada de su cuerpo. Por primera vez, sintió verdadero miedo. Intentó ignorarlo, convencerse de que había imaginado todo y que simplemente estaba cansado. Pero esa noche, el sonido de pasos resonó por su habitación, mientras él permanecía petrificado en la cama. Al día siguiente ya se intentó lo que ocurría a su mejor amigo, Daniel. Es como si lo que veo en el espejo no soy yo, sino alguien más. Y ese alguien se está moviendo. Samuel, esperando que Daniel se burlara de él. Pero para su sorpresa, estiró con seriedad. Esos espejos antiguos, Abertus, a veces contienen cosas extrañas. Mi abuela siempre decía que algunos pueden estar conectados a otros mundos. ¿Es seguro de querer tenerlo en tu casa? Samuel no respondió. Decidió que no podía mantener el espejo en su habitación ni un día más. Si cada vez parecía más peligroso, lo mejor sería deshacerse de él. Sin embargo, cuando trató de romperlo, algo extraordinario sucedió. Cogió un martillo de la caja de herramientas de su padre. Frente al espejo, lo levantó con ambas manos, dispuesto a golpear el cristal. Pero en el instante en que el martillo tocó la superficie, una serie de eventos inexplicables se desataron. La habitación comenzó a temblar, y los objetos que solo existían en el reflejo comenzaron a materializarse poco a poco en la habitación real. La caja de madera apareció junto a su cama, el libro extraño en la estantería, las flores marchitas llenaron un jarrón que de repente estaba en su escritorio. Aterrorizado, Samuel vio como el reflejo cobraba vida. La figura en el espejo se giró hacia él,
ahora con una extraña sonrisa en el rostro. Por un momento sus movimientos ya no se correspondían con los de Samuel. El reflejo levantó su mano, la apoyó sobre el vidrio y entonces comenzó a salir. Samuel gritó, tropezó hacia atrás y cayó al suelo. La figura revestida como si fuera agua, a pesar de ese mundo de Hal. Era idéntica a él, pero con una negrura en sus ojos, algo que Samuel nunca había visto en sí mismo. «No puedes escaparse», me dijo la figura. Su voz idéntica a la de Samuel, pero con un tono inquietante. Samuel la plantó en su space. Ahora cervezó, muy fuerte por pero la figura estaba frente a él, sonriendo de manera escalofriante. El tiempo pareció detenerse. Samuel no sabía qué hacer, hasta que recordó las palabras del anciano en la tienda. Los objetos antiguos suelen cargar sus propias historias. Fue entonces cuando Mumfludo, «And no nerpate plato». Era una bomba. En momento impossible fracus. Corrió hacia la figura, intentando empujarla de vuelta al espejo, pero era como enfrentarse a sí mismo. Cada movimiento era bloqueado. La figura lo miró con superioridad y poco a poco comenzó a ocupar más espacio, interactuando con el mundo de maneras que Samuel no podía detener. Sin embargo, notó algo. El marco del espejo, donde lunas no lo ven oro, brillaba tenuemente. Samuel se lanzó a los marcos, envolviéndolo con ambas manos. Fue como tocar fuego. Su piel ardía, pero no soltó. Entonces la figura comenzó a desmoronarse como humo. Su reflejo gritó, pero se desvaneció mientras el marco del espejo brillaba más intensamente. Todo quedó en silencio. Horas después, cuando despertó en su habitación, Samuel miró hacia la esquina donde el espejo solía estar. Los objetos reflejados habían desaparecido junto con la figura. Samuel sabía que había cerrado la puerta, pero también entendía que cargaría con las cicatrices de esa experiencia para siempre. Cuando llegó, el anciano no estaba. En su lugar había un cartel que decía «cerrado permanentemente». Samuel dejó el marco en la puerta, sabiendo que aquello nunca debió pertenecerle. Ahora entiende que algunos secretos están destinados a permanecer en el pasado, en esos objetos antiguos que cuentan historias. Pero, al mismo tiempo, sigue sintiendo esa luna grabada en su mente, como si aún lo estuviera observando desde algún lugar desconocido. Era una noche fría y sin luna cuando Daniel estacionó su viejo sedán frente a los gruesos portones oxidados de la famosa mansión Eaton. En los asientos traseros, Carla, Lucía y Fabián debatían entre risas si realmente era una buena idea pasar la noche allí. A pesar del bravado de Daniel, todos compartían la misma mezcla de emoción y temor. «Dicen que la mansión está viva de forma», dijo Carla mientras revisaba la entera ejido. «La gente que entra escucha cosas que no deberían escucharse». Lucía, buscando disimular sus nervios, rodó los ojos. «Por Dios, Carla, son solo cuentos para asustar niños. ¿Qué? ¿El eco te va a contar tus secretos más profundos?» Fabián negó con la cabeza y miró a Daniel. «Espero que al menos hayas traído suficiente comida, porque si me voy a volver loco aquí, prefiero hacerlo bien alimentado». Con linternas y mochilas en mano, pasaron a través del portón, que chirrió como un grito agonizante. Los nervios comenzaron a hacerse evidentes en el grupo mientras se acercaban a la entrada principal de la mansión Eaton, una enorme estructura de piedra con ventanas rotas que parecían ojos vacíos, observando. «¿Recuerdan la historia?», preguntó Daniel mientras giraba el pomo de la puerta. «Hace unos 100 años, un hombre llamado Thomas Eaton vivió aquí con su esposa, pero ella desapareció y cuando vinieron a buscarla, no la encontraron. Dicen que él se enloqueció porque la casa le hablaba, repitiendo todo lo que decía como un eco eterno. Cuando finalmente lo encontraron, estaba muerto, con las palabras «la casa escucha» grabadas en las paredes. Remember our worst painting test que forte, ni una humedad y encierro los envolvió. La casa parecía más espeluznante por fuera. Suelos de madera crujían bajo sus pies, y las paredes estaban cubiertas de moho que se extendía como venas oscuras. «Es solo es cagciosor», fue minarifaf no más drob en vertebra. El groper, malaptentavadgway, en sinistintavas your bright street stick behind mikwus and barneys, kulik unoa,
is the Factory Brothing Spale. Es aquí donde acamparemos, anunció Daniel, pero apenas terminó de hablar, sintió un leve murmullo. Al principio, pensaron que era la casa sentándose, el típico sonido de un edificio viejo. Pero Carla fue la primera en notarlo realmente. De water reportan eso, es el primer vez que se hace nan Brawley, Plaint. Fue un eco, dijo Fabián, tratando de sonar razonable, aunque su rostro reflejaba inquietud. Las casas grandes tienen ese tipo acústica. ¿A esta hora estás hablando de arquitectura?, replicó Lucía, aunque también parecía incómoda. Continuaron explorando, pero los ecos comenzaron a persistir. Y lo peor era que no eran solamente ecos, eran diferentes. Cuando Fabián murmuró, «Esto me pone los pelos de punta», la voz lo repitió, pero con una cadencia más lenta y burlona. «Esto me pone los pelos de punta». Carla sonó un grito, no ni whirl ni sal. «Eso no es un eco normal. No me, eres el que mana nene». Daniel, aunque estaba claramente asustado, intentó calmar la situación. Debe ser algún tipo de reverberación extraña. Estas casas, ya sabes, están construidas de manera diferente. Pero conforme pasó la noche, las voces comenzaron a volverse más personales. Ninguno de ellos lo dijo en voz alta al principio, pero los ecos no solo repiten lo que ellos dicen, empiezan a repetir lo que más. «Vamos a calmarnos, por favor», gritó Carla en un momento de tensión, pero antes de que alguien pudiera responderle, una voz gutural desde el fondo del pasillo murmuró: «¿Calmarnos? Nadie se calma aquí. En matter en foster fintrolers, faradena por el grupo, ning si por nasty audio o algo. Si deswiwe raised rusu, tiswe befersis que ni hani skidwal, matter tausch, kalment so te peniku. A sanguistem sindod, nu sola casa, nu tu, y nal se escucha. Esto pam so, wanuthia, pelucia. Pero en su mente intentó reganar no se Kiev de tener en primer lugar. Daniel pensó: «Esto es por él. Siempre quieres impresionarnos». Y entonces allí estaba otra vez, desde las sombras. «Esto es por él. Siempre impresionarnos. Ni siquiera tu mothras, troperzo con un mueble». Ni siquiera dije, ni alden. Daniel fue quien finalmente conectó las piezas. La casa no repite nuestras palabras, repite nuestras mentes. Todo lo que pensamos lo sabe y lo usa. So outline hivo, tu izangen. Basta, it's una tutiracia ways. Pero Daniel estaba lejos de la puerta. No lo entienden. Si nos vamos ahora, regresaremos y nos burlaremos de nosotros mismos porque nos dejamos asustar por ecos. Seamos razonables. Esto es exactamente lo que queríamos, una aventura aterradora. Hagamos esto juntos. Por vos puntual de un rincón oscuro. Roads? Nadie se queda en un aquí. El path will coetadvers. Fue un brema resort no pu. Ni stoais, o algo. De meritsuis robistQ, y crendus gamma en free gramber. Mientras tanto, comenzó en pánico. Los ecos saben lo que estamos pensando. No es solo la casa. Y algo que nos escucha. Esto no tiene sentido, dijo Lucía, pero en su mente intentó recordar por qué había que irse en mal lugar. Daniel pensó: «Es por Dios. Y entonces allí estaba otra vez de las sombras. Esto es por él. Siempre impresionarnos». Lucía dio un paso atrás, tropezando con un mueble. Ni siquiera lo dije, ni siquiera lo dije en voz alta. Daniel fue quien finalmente conectó piezas. La casa, no retemos palabras, tiene for, todo lo que pensamos es sosa. En un cuarzo fuerte, cuando todos subieron corriendo, lo encontraron de pie frente a un gran espejo roto. «Está en mi cabeza. Me hace recordar cosas que no quiero recordar». Lucía emaroso gold. Fabián dio un paso atrás, pero su reflejo en el espejo no lo hizo. En cambio, una versión más oscura de él lo miró, sonriendo con crueldad. Mis propios pensamientos se volvieron contra mí. Los límites entre la realidad y las voces se desmoronaron. Cada uno de ellos empezó a escuchar fragmentos de pensamientos, recuerdos y miedos. Era como si la casa los estuviera escarbando, desnudando sus secretos. «¡Baste!». Carla lloró. «No quiero estar aquí. I means morir mis oris». Y la voz en las paredes se rió. Demasiado tarde. Y daos, uno por uno, sus mentes comenzaron a desmoronarse bajo la presión de las voces que repetían sus pensamientos más oscuros y los manipulaban para enfrentar a los demás. Daniel trataba de mantenerse unidos,
pero las revelaciones y los ecos los destrozaban poco a poco. Ruises rei, it's in key. Emma Thwarton sign snall and it's edon. Then is stowers in Lething. Un grupo de excursionistas que llegan al lugar encuentran las mochilas y linternas que habían llevado. Pero no hay rastro alguno de Daniel, Carla, Lucía o Fabián. En una de las parteptales, escrito con grandes letras angulares, se lee «La casa escucha». Y cuando el bien puede, es susurrar, y siempre lo hará. Claudia siempre había sido una persona práctica, alguien que encontraba explicaciones razonables para la mayoría de los sucesos que otros podrían considerar inquietantes. Pero un día, algo salió de los límites de la razón. Algo nuevo. Algo oscuro. Todo comenzó una mañana cualquiera, si era para recordar o rauer sabiker e shuelas de suite metis. Fue un detalle nimio, un desliz de la percepción. Su sombra, proyectada por la luz que entraba por la ventana, no para exactamente alineada con su cuerpo. No era evidente, solo una minúscula discordancia en el ángulo de los brazos. Pero fue sentido en cada shilceño. Debe ser luz, murmuró antes de salir de casa. Los días siguientes, la extrañeza persistió. Mientras que la cariz y trial penocagua, igual faroles atrievers y cada luz blanca los barcado. Cada vez que volvía a mirar de reojo, allí estaba, su sombra aparentemente normal. Sin embargo, la sensación de que algo iba mal crecía lentamente y con ella una opresión en el pecho que no podía explicar. La primera prueba real de que algo andaba mal llegó una noche mientras se cepillaba los dientes. Frente al espejo del baño, descubrió que su reflejo seguía perfectamente sus movimientos, pero su sombra, proyectada contra la pared por la suave luz cálida del foco superior, llegó con un segundo de retraso. Primero pensé su imaginación, pero al mover el brazo cerrado lo vio claramente. Su sombra resonante como si dudara, como si no quisiera hacerlo. Saltó de face y recibirándola impunemente. El objeto cayó al lavabo que huía bisallato. Se quedó inmóvil. Frente al espejo, Claudia esperaba la suprema y inesperada shade vidis na oscuro wikliporia. Durante 2 largos minutos no aún muy gustosa estudiándola. Pero ahí estaba su sombra, firme y sin dilatarse, exactamente estar. Quizá estoy agotada, se dijo a sí misma. A la mañana siguiente decidió ignorar lo sucedido. Lo atribuyó al estrés acumulado de la semana y trató de concentrarse en las cosas ordinarias. Sin embargo, esa noche las cosas empeoraron. Al regresar del trabajo, notó algo extraño mientras subía las escaleras de su edificio. Había luces parpadeantes en el pasillo, como si una de las bombillas estuviera a punto de fundirse. Al girarse para mirar hacia la esquina donde estaba el interruptor, notó a su sombra. Se proyectaba al suelo, irregular y alargada debido a las luces que parpadeaban. Pero lo que la congeló en el lugar no fue su forma. Fue el hecho de que por un instante era completamente inmóvil. ¿Y su sombra? No. El espacio de 2 parpadeos, quizá 3. Lo suficiente como para que la sombra girase hacia ella, lenta y deliberadamente, como una sábana agitándose bajo el agua. Cuyudi desgrada cereba. Se encerró en su departamento y de todas las persianas y apagándose las luces. Esa noche no se permitió mirar al suelo ni a las paredes. Ni siquiera encendió su lámpara de noche. No quería darle a su sombra la oportunidad de moverse. Los días que siguieron se volvieron insoportables. Todo momento en el que Claudia estuviera sola se transformaba en una batalla para no mirar, para no dar espacio a esa presencia invisible, pero siempre inquietante. Seguía sintiéndola. En la oficina en la ducha mientras caminaba bajo el sol al mediodía. Cada sombra cercana parecía extelerse y observar y era esperando un momento de distracción para no verse nuevamente. Cada sombra cercana parecía abrir lo que veía, pues ahora, esperando el momento que se through. Una mañana, mientras salía de casa agotada y con un café en la mano, Claudia decidió buscar respuestas. Entró a una librería especializada en temas esotéricos, los cuales antes habrían parecido una charlatanería. Allí conoció a un hombre mayor con una larga chaqueta gris que hacía sostener libros que la propia ciudad. Lo escuchó hablar de entidades parasitarias, de sombras que no pertenecen al mundo tangible y que según él viven en los márgenes de la percepción humana. Se alimentan de energía, volvió into sus discursos de Claudia.
Al principio son pasivas, pero si empiezas a notar sus movimientos, si les das atención, se vuelven más audaces. Quieren hacerse de carne, de espacio en este mundo. Usted ya pasó la línea. Es solo cuestión de tiempo. Isinidimit isireno que ayudates reparativo, pero la tenue luz de biqueira me truporta lluvia, sintió algo frío y en el cuello. Fue un escalofrío del tipo físico. Algo estaba derecha, lo sabía. La marabima ves lurido clugint. No sombra cualquiera. Sus bordes, el warspes, de tinta chua sobre su superficie llena de luz. Pero lo que la paralizó fue lo que estaba haciendo. La sombra se acercaba, poco, pero de manera constante. Era imposible, y sin embargo su mente no podía negar lo que veía. Fue entonces cuando comprendió lo que había dicho el viejo de la librería. Se estaba volviendo audaz. Los días siguientes se convirtieron en un juego macabro. Claudia cerraba las ventanas, apagaba las luces, intentaba moverse solo en la oscuridad para evitar que la sombra tuviera algo en lo que reflejarse. Pero le siempre si promover resenses statifispansi. Una noche, a punto de quedarse dormida, Claudia notó algo extraño. El reflejo de la luz de la calle adoí pequeña sombra sobre la pared opuesta a su cama. En ella la silueta no estaba quieta, estaba al pie de la cama. Allí comenzó a verse lentamente. Tenía intenciones. Chatsi us río en la ciudad, o de mente quintardizio. Solo quedó un detalle que intrigó a sus vecinos. Una sombra, perfecta delineada, seguía sobre el pavé frente al edificio, aún en ausencia de su figura física. En un diminuto apartamento en el corazón de la ciudad, Sofía llevaba una vida tranquila y rutinaria. Era una de esas personas que disfrutaba de su soledad, encerrada entre las paredes de un espacio que sentía completamente suyo. Desde su ventana observaba el bullicio de la ciudad, autos acelerando, transeúntes apresurados, luces de neón titilando en los carteles. Pero ahí dentro todo era calma. Solo eso me sorprendió, el will murmullo de frotorken ait silencio. Esa noche, mientras se preparaba una taza de té, su teléfono sonó. Era su madre. Aunque no hablaban tanto como antes, sus llamadas siempre traían un toque de calor familiar a su rutinaria vida. Hola, mamá, desde Sofía, sostenientemente con una mano. Hola, mis niños, likewise, chicos. La conversación de Fredo, llena de las ticas preguntas y medio preocupada. Pero ¿qué estaban por decirte su madre Miltone? Ah, por cierto, cariño, revisa las cerraduras antes de dormir. Es una tontería, pero ayer soñé algo raro y me quedé inquieta. Sofía sonrió para sí misma. Su madre siempre tenía estas intuiciones que parecían no tener sentido, pero con el tiempo a veces resultaban ciertas. Claro, mamá, lo haré, no te preocupes. Corto la llamada y al cual le dio mucha importancia camino hasta la puerta principal. Todo estaba en su lugar. Siempre paranoica, pensó con una sonrisa, aunque agradecía en secreto ese conspicuo maternal. La noche continuó con normalidad. Sofía se acomodó en el sofá, encendió la televisión y se dejó llevar por la ligera monotonía de un programa que apenas prestaba atención. La ciudad alrededor estaba en su apogeo nocturno. El sonido de motores, voces distantes y el murmullo constante de una alarma dormido. Pasada la medianoche, mientras el sueño comenzaba a vencerla, un ruido seco la despertó. Vino de la puerta principal, como si algo hubiese perdido ligeramente. Se quedó quieto y escuchó con tensión. No, debe ser el viento, o el ascensor del edificio, tratando de convencerme. Pero entonces ocurrió de nuevo. Esta vez un sonido más definido, como si algo o alguien estuviera tocando muy suavemente la puerta. Su corazón dio un brinco. Tomó el teléfono y se levantó lentamente, desde la puerta, como si no quisiera relief. Miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío. «Es solo mi imaginación», murmuró para sí, pero el nerviosismo ya la había atrapado. Un sudor frío recorría su nuca. Recordó que las cámaras de seguridad del edificio podían revisarse desde una aplicación en su teléfono. Decidió echar un vistazo, más por curiosidad que por miedo. Cuando abrió la aplicación, su corazón casi se detuvo. Una figura estaba parada frente a su puerta. Era una persona alta, cubierta con una sudadera oscura y una capucha que ocultaba parcialmente su rostro. La imagen estaba allí, clara en la pantalla de su teléfono. La figura no hacía nada, solo permanecía inmóvil, casi como si estuviera escuchando.
Sofía sintió que le faltaba el aire. Miró nuevamente por la mirilla, pero el pasillo seguía vacío. Regresó la mirada al teléfono y el extraño seguía allí, como si la cámara estuviera mostrándole algo que sus ojos no podían ver directamente. En ese momento que la hizo soltar un silencioso grito, la figura apuntó directamente a la cámara como si supiera que Sofía la estaba mirando. Luego, el video mostró cómo desaparecía lentamente del marco, alejándose por el pasillo. Sofía quedó paralizada con el teléfono en la mano sin saber qué hacer. Marcó rápidamente through el silencio de Arnif Adelaide. Intentó llamar a la policía, aunque se detuvo al preguntarse qué les diría. ¿Que alguien estuvo fuera de mi puerta, pero ya no está? Decidió mantener la calma. Revisó las cámaras de nuevo. En la entrada del edificio hubo señal de nadie de el video ya visible. Pero entonces cambió a la cámara del cuadro del edificio, enfocada en los pasillos principales. Y lo vio. La figura estaba adentro, caminando por los corredores. Sofía sintió como el miedo se transformaba en pánico. Su defensa suyo valores electorales. Obsesionada, siguió cada movimiento de la figura detrás de las cámaras. A ratos desaparecía de una toma y luego aparecía en otra, deambulando como si estuviera buscando algo o alguien. Las horas por el camino, Sofía no traía cerns más o menos a luz. El extraño al fin desapareció las cámaras, pero ella no se atrevió a relajarse. Debíamos estar sensible al percibo y los presentes habituales del edificio de realizadas por un inquietante obfo. Justo cuando comenzó a calmarse a pensar que todo había terminado, su teléfono vibró. Un mensaje en la aplicación del edificio. Movimiento detectado en tu puerta principal. Sintió que manos temblaban mientras en tu ubicación. La hembra entró que no me lo tuve y no respectaba de fue nada allí. La palabra escrutinio de breve, simple, suficiente, pero era claro pelo justo de terminado. El flujo se puede ser ese terpe. Y justo en ese instante las altezas del apartamento se por poder no